Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este video. Gracias por escuchar y prestar unos minutos de su amable atención. En esta oportunidad vengo a comentarles un trabajo que se titula Inteligencia Artificial aplicada al arte. Ahí hay dos conceptos que tal vez se usan un poco en forma suelta, como puede ser inteligencia artificial, que tiene muchas interpretaciones, y también aplicada al arte, que también tiene otras tantas interpretaciones. Pero en definitiva vamos a hablar en particular de un proyecto que se llama Faisals, que es el que le voy a contar, que está súper bueno. Y el video este tiene la intención principal de ser mostrado en las jornadas de la ciencia de computación que organiza la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Javier González, Javier Ignacio González, y soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este video también tiene una segunda intención, que es explicarle a los participantes del concurso Fusión 2020 en qué consiste mi propuesta. Y este concurso Fusión 2020 es un concurso que convoca obras de arte aplicadas a la tecnología, y están patrocinado por la Bienal COSICE y por Arcitec, y se organiza en la Universidad Tecnológica Nacional. Así que también es un gusto poder participar y aportar nuestro trabajo para que lo conozcan y pueda difundirse un poco. Y también, en tercer lugar, este video va a ser mostrado en una materia en la Facultad de Ingeniería que se llama Taller de Investigación con Modelización Matemática y Datos, que es una materia que empezó ahora en este segundo cuatrimestre del 2021, que también convoca a trabajos de este estilo, y digamos, es un buen ejemplo de cosas que vamos a estudiar durante la materia, así que aprovecho también para saludar a los alumnos que están cursando la materia. Bueno, hace 2 años, en el 2019, estuvimos en Rosario, también en las jornadas de las ciencias de la computación, junto con un excoder, que es un artista excepcional. La verdad que fue una experiencia inolvidable para mí poder participar de las jornadas y poder presentar la charla que presenté hace 2 años, que se llamó "Cómo la programación me llevó a ser un artista", pantallazo de artes electrónicas. La verdad que fue muy divertido, y cuento los días para que esta pandemia finalmente termine y podamos estar de vuelta en Rosario visitando a tantos amigos y tanta gente conocida, que la pasamos tan bien. Así que les mando un saludo también a mis compañeros de trabajo, que hay mucha gente de Rosario, y que tal vez les voy a comentar este video para que lo miren, que también les puede resultar interesante. Así que bueno, esta historia comienza con este aparatito acá, que es un brazo robótico, que se llama AxiDraw o PenPlotter, tiene varios nombres. El dispositivo básicamente es un brazo que se le pone una lapicera, un lápiz o un elemento de escritura, y uno le pasa con la computadora el XY al cual tiene que hacer la línea. Sería como bien fácil eso. Uno tiene que programar una trayectoria del elemento ese que escribe, y le pone una hoja abajo y obtiene un dibujo. Y la verdad que es súper súper divertido. Hay mucha gente que trabaja con esto. Hay un grupo de Facebook que se llama PenPlotter Artists, que también estamos ahí moderando y convocando a la gente que quiera trabajar con esto. Esto fue hace un tiempo atrás, y empezamos a dibujar a mi perro Oliver, que es el punto de partida, digamos, de esta experimentación. Y a veces pasa en el arte que hay cosas que son casualidades, ¿no? Y la palabra border, al ser border collie, también tiene otra interpretación, que es la línea, ¿no? El concepto de línea, que es algo tan interesante. La línea como una abstracción que no tiene existencia en el mundo, sino que es como un borde, es un límite mental entre dos superficies, podemos decir. Y además este perro está medio loco, entonces también podemos decir que es border porque está en el borde de la locura. Así que seguramente por ahí lo escuchamos ladrar en la terraza que está acá al lado. Así que bueno, la idea era poder capturar la imagen de él y dibujarla con varias
metodologías. Entonces empezamos obviamente con border detection o edge detection, que es una de las primeras técnicas de computer vision que se ven. Y en este caso usamos OpenCV con Python y un detector de bordes que se llama Cani, que también puede ser otro que se llama Sobel. Y obtenemos esas figuras, ¿no? Empezamos a entender al perrito Oliver como un dibujo de un borde, una línea que se aparece en una hoja o en un plano. Y con distintos parámetros tenemos estas figuras que están ahí. Y bueno, entonces agarramos estas figuras y las pasamos a papel y lápiz con el AxiDraw que les mostré antes. Y tenemos esto, ¿no? A partir de ahora, todas estas imágenes, o casi todas las imágenes, van a ser fotos de dibujos, no van a ser imágenes digitales, sino que tienen existencia física. Les dije que iba a aparecer. Esta es la primera, ¿no? Es simplemente pasarle el border detection y ese border detection pasárselo al AxiDraw y se dibuja esto. Después seguimos experimentando con distintos lapiceras, lápices, marcadores y empezamos a hacer algo más que solo el borde y empezamos a hacer un hatching, que es como ese sombreado de una superficie. Y tenemos esta figura que ya empieza a tener un poco más de expresividad, ¿no? Algo más humano, si podemos decir. Después por ahí un hatching un poquito más prolijo, con una lapicera al estilo de las Pilot, de esas que son más finitas. También, esto también tiene como un pequeño error que se le pone manualmente como para que no quede tan automático y quede un poquito más expresivo, pero pequeño error, no mucho. Pero acá también vemos cómo se pueden obtener diferentes degradés de sombras, ¿no? Que es súper interesante. Y acá empezamos a usar processing también. El processing P3, la versión de Java, también sirvió mucho para hacer el hatching y para pasárselo después al AxiDraw. Y después también un algoritmo conocido es el algoritmo de Voronoi, que tiene un efecto visual muy lindo, y ahora estamos usando lo que sería un lápiz de pintura blanca, ¿no? Como si fuese un liquid paper, pero un poquito más específico para dibujar y con fondo negro. Y después hicimos un algoritmo con una lapicera de bolígrafo común negra, en donde la línea ya pasa a ser un poco más curva, ¿no? Y como si fuese más algo a mano alzada y bien expresivo también, ¿no? Como un algoritmo que empiece a hacer curvas con la lapicera, y ahí aparece la forma de Oliver que estamos explorando. Y bueno, con esto exploramos lo suficiente, entonces nos pusimos a hacer retratos, ¿no? Retratos de Christie, que justo estos días está como muy vigente. También ahí bien expresiva la cara de Cristina Kirchner. Y también, ¿por qué no?, de Mauricio Macri saludando en campaña seguramente, con una sonrisa en los ojos. También, digamos, como elementos que hoy por hoy aparecen en nuestra realidad cotidiana, no para hacer política tampoco. Y para cerrar, digamos, la obra cumbre de este AxiDraw, podemos decir que es Sir Alan Turing, el padre de las ciencias de la computación, también en fondo negro, con un lápiz blanco, y acá, por ahí sí, resguardando un poquito cierta perfección, digamos, en el trazo y en el sombreado también. Así que con esto, digamos, cerramos lo que fue la exploración de los dibujos con el AxiDraw. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Ahí, hace unos años atrás, llegamos a este punto y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, en aquel entonces, era el año 2015, estaba, digamos, en las noticias el evento del AlphaGo. ¿Se acuerdan del AlphaGo? Que era el algoritmo que patrocinó Google para ganarle a los jugadores profesionales del Go. Que el Go es como un ajedrez oriental, podemos decir, que es muy popular en los países de Asia. Y que se creía hasta el momento, por los genios de la computación, que nunca jamás un algoritmo podría ganarle a un jugador profesional.
bueno, resultó que sí se le pudo ganar y resultó que lo hizo mostrando, digamos, muchas cosas nuevas para explorar. Entonces ahí cambió un poco mi entendimiento de lo que era el Deep Learning y los potenciales de Deep Learning, porque pensé que estaba sujeto más a un nicho de empresas que podían usar muchos datos y trabajar con eso. Y yo no quería estudiarlo porque pensé que era eso bien de nicho de grandes empresas, pero de golpe pasó a ser algo que había que hacer, ¿no? No hay mucha discusión al respecto. Es donde va a ir el desarrollo de la humanidad, podemos decir en forma exagerada y no muy rigurosa. Entonces la consigna es hacer deep learning con dibujos, ¿no? Para seguir esta línea que estábamos investigando. Y para hacer deep learning se necesitan muchos dibujos, ¿no? Entonces recurrimos a un dataset de celebridades, de fotos de celebridades, en este caso, fotos serían. Que es este que está acá, en donde hay alrededor de 270.000 fotos de caras etiquetadas con 40 atributos. Los atributos pueden ser sonrisa, pueden ser pelo enrulado, pueden ser si usa anteojos, si usa sombrero y cosas del estilo. Si es hombre, si es mujer. Y usamos ese dataset, ¿no? Pero obviamente que en este dataset están las fotos. Entonces, acá les muestro, perdón, los atributos, si usa anteojos, si usa sombrero, si tiene pelo enrulado, dijimos, bigote, sonriendo, etc. Entonces, digo, las fotos las tenemos que pasar a dibujos, ¿no? ¿Y cómo las pasamos a dibujos? Bueno, con un detector de bordes y reconstruyendo la línea del borde. Con Python usamos OpenCV y Cani para pasar de esta foto que está acá, esa foto que está acá, ahí está, vamos de vuelta, tiki. Vamos a poner la primera, espera, ahí está. De esta foto a la izquierda a el dibujo en formato de líneas, ¿no? Acá tenemos una matriz de dimensiones igual a la resolución de la foto, por ejemplo 400 y 600, y una profundidad de 3 del canal RGB, y en este caso tenemos listas de puntos XY, que sería lo que le mandaríamos al robot, al brazo robótico, para que dibuje esto. Esto se puede dibujar re fácil. El formato es diferente. Entonces transformamos lo que es foto a lo que es dibujo, ¿no? En formato de línea. Acá tenemos a Seth MacFarlane, que algunos los conocen. Las celebridades yo no las conozco mucho, se ve que son muchas y muy diversas. Por ahí alguno reconoce más. Acá tenemos esta también con pelo rubio y también bastantes líneas en el dibujo transformado. Fíjense que no es perfecto la reconstrucción del dibujo, tiene algo de ruido, pero bueno, es parte de la esencia que queremos investigar, digamos. No nos interesa tampoco la perfección, porque eso es más algo propiamente, no sé, por ahí pierde un poquito la expresividad, ¿no? De que queremos hacer, ¿no? En el sentido de que queremos hacer algo que no sea perfecto, sino que tenga un poquito más de imperfecciones. Bueno, en definitiva son muchas, ¿no? Eran 270.000 fotos de caras que transformamos a dibujo. Fíjense, acá ponemos un montón, a la izquierda vemos la cara y a la derecha vemos el dibujo. Entonces, bueno, el primer problema que encontramos es cómo representamos ese dibujo para alimentarlo en una red neuronal, ¿no? Y podemos decir, bueno, empecemos con los elementos más básicos. Un punto se define con una tupla de dos valores, el X y el Y. Una línea recta se define con dos puntos, 2X e Y. Y una línea curva, en este caso, en este tipo de representaciones, se define como una aproximación de n líneas rectas, ¿no? O sea, n puntos de dos dimensiones. Una línea tiene
aproximaciones de pequeñas líneas rectas. Y un dibujo, obviamente, es una lista de muchas líneas. Podemos decir entonces que un dibujo es una lista de listas de puntos XY. Y con ese concepto es con el que vamos a representar a los dibujos para meterlos en una red neuronal. Acá hay un trabajo de una librería que se llama Magenta, que es también de Google, en donde pensaron un tipo de representación para hacer deep learning con dibujos, en donde se representa al dibujo como pequeños deltas X e Y. Fíjense acá. Entonces arranco de este valor y subo un poquito. Y después subo otro poquito. Entonces cada pedacito de línea se define como un delta de XY. Y hay un tercer valor que es 0 o 1 si el lápiz está apoyado o si el lápiz está levantado. Porque fíjense que a veces hay que trasladar el lápiz sin que marque, ¿no?, en el dibujo, sino que hay que hacer a veces líneas y a veces hay que levantar el lápiz, ir a otro extremo de otra línea y empezar a trazar otra línea nuevamente. Bueno, entonces, si tomamos esa representación y la queremos hacer, nos vienen a la mente un par de preguntas, ¿no? Por ejemplo, esa idea de hacer la línea expresada como delta, en lugar de como punto inicial y punto final. En este caso, en el trabajo de Google, lo que hace es punto final menos punto inicial y solo le manda al brazo robótico, podemos decir, la trayectoria. Movete 5 coordenadas para la dirección X y 3 para la dirección Y. Y ahora 5 para la X y menos 2 para la Y. Y así va haciendo la trayectoria de la línea. Otra opción sería andar a coordenada 100, 110. Y andar a coordenada 115, 114. Y así es distintas formas de expresar por ahí el mismo recorrido. Pero a la hora de poner los datos y mandárselos a la red es diferente. Hay que elegir una de las dos. Y otra pregunta que nos surge, en este caso, por ejemplo, fíjense que el color de los puntos tiene que ver con el orden de las líneas. Se ve que esto está hecho por un dibujante humano que para dibujar una tortuga arranca por el caparazón y cierra el caparazón y después hace estas partes del caparazón, seguramente primero las verticales y después las horizontales, y después hace la cara, y después hace la cola y las patas. Entonces las líneas tienen un determinado orden, pero alguien puede decir ¿por qué ese orden y no otro orden? Nosotros nos planteamos esa pregunta, sin profundizar mucho. Un orden que nos interesa explorar es el recorrido total del lápiz que minimiza la distancia total recorrida, ya sea escribiendo o con el lápiz levantado. Fíjense, por ejemplo, que acá dibuja el caparazón y sigue por acá. Y dibuja los cuadraditos y después como que las patas quedan al final. Acá vuelve al origen prácticamente para dibujar esta pata. Fíjense que esto está más azul. O sea que esta pata se dibujó al final. Alguien podría decir, bueno, ya que estás acá, dibuja la pata, ¿no? No tengas que ir a la otra punta y después volver, porque si nos pensamos desde el punto de vista del robot, es como mucha energía que se desgasta. Estás dibujando esta zona, termina de dibujar esta zona antes de ir al final. Bueno, eso es algo que nosotros también probamos en los experimentos y lo resolvimos con una reducción de un problema muy famoso de las ciencias de la computación, que tal vez alguno conozca, que se llama el Traveling Salesman Problem, o el problema del viajante de comercio, que es un tema súper interesante para estudiar desde la investigación operativa. Y ahí también como que vemos que muchas cosas de diferentes materias de la facultad se juntan en este problema que es tan interesante. Entonces, repasando, decimos, vamos a explorar el formato relativo versus absoluto. El relativo es el que usaba Google. Absoluto nosotros creemos que para las caras puede funcionar mejor. Y también el orden de las líneas, ¿no? Hacer un orden, digamos, aleatorio o no tomar en cuenta el orden. Y otro orden que represente
la mínima distancia recorrida por el brazo robótico, porque también creemos que hay una mejora en ese punto. Y obviamente para clasificar usamos algo que también usan en ese paper de Google, que es una red neuronal LSTM, y en este caso es bidireccional. Las LSTM son las redes neuronales por excelencia para este tipo de problemas, y bidireccionales porque el dibujo está dado, digamos, no importa tanto la secuencia, sino que se puede leer, digamos, la red neuronal LSTM bidireccional lo lee de adelante para atrás y de atrás para adelante al mismo tiempo. Entonces queríamos aprovechar eso para aprender mejor de los dibujos. Entonces hicimos algunos experimentos para ver cuál era la red neuronal que mejor clasificaba y descubrimos, acá les dejo estas corridas de los experimentos, pero descubrimos que lo que sospechábamos, ¿no? El formato absoluto funciona mejor que el formato relativo, y el orden de las líneas sí es importante a la hora de aprender. Si yo le mando a la red neuronal un orden cualquiera de líneas, le va a ser más difícil de aprender que si yo le mando por sectores. Estoy en este lado y sigo dibujando de este lado para después pasar, por ejemplo, al final. Entonces son cosas que fuimos viendo con los experimentos que nos fueron mostrando. Y acá obviamente vemos los atributos, ¿no? En algunos atributos funcionaba mejor y en otros atributos funcionaba no tan bien. ¿Y qué también descubrimos acá en este caso? Hicimos más experimentos y probamos dos tipos de configuración. Lo que acá llamamos Final State versus Global Average. Y voy a tratar de explicar en qué consiste eso con este dibujito que están acá. Imaginemos que esta es una red LSTM de 6 celdas, ¿no? 6 celdas LSTM. Y tenemos un dibujo que tiene, podemos representarlo así, 20 puntos. Obviamente que es poquito, ¿no? Pero 20 puntos. Cuando nosotros alimentamos el dibujo en la red LSTM, la red LSTM como que empieza a agarrar los primeros. Agarra el primer punto y lo toma la primera celda. Después agarra el segundo punto de la primera celda y el primer punto va a esta celda. Y así se va pasando todo el dibujo por cada una de las celdas. Esta celda, mejor dicho, almacena lo que sería su estado en una variable, ¿no? Que podemos graficar así. Supóngase que acá está el 0 y este es el valor del estado de esta celda, ¿no? Entonces, si pasa el primer punto, este valor puede ir un poquito para arriba, o puede ir para arriba y después bajar, y después subir de vuelta, y al final se manda para las capas siguientes de la red LSTM el valor del estado final de esa celda, y se mandan los 6 valores para adelante ser combinados con una capa que podría ser fully connected, que es la capa que conecta todos con todos, ¿no? Sería como una capa de 6 celdas que conectan a una capa de output, y esta capa devuelve la probabilidad de que haya anteojos, por ejemplo, la probabilidad de que haya pelo enrulado. Esa sería una configuración, pero también hay otra configuración que en lugar de pasarle el estado final, le pasa una matriz de 6 por 20. En este caso sería el 20 porque es igual a la longitud del dibujo input. Es decir, que cuando pasa el primer punto en la primera celda, el estado toma un valor y ese valor se pasa. No se pasa solo el estado final, sino que se pasan cada uno de los valores. Entonces vamos a tener, si esta la llamamos C1, un valor de C1 para cada uno de los 20 puntos del dibujo. Y ese valor tradicionalmente
se promedia, ¿no? Supónganse que los valores son estos y lo que se pasa es el global average, o sea, lo que sería el área bajo la curva. Si el área bajo la curva es mayor a un valor, entonces posiblemente la probabilidad del atributo sea mayor. Esto por ahí es un poquito rápido, pero bueno, para el que haya seguido algo de la idea, le va a servir para entender lo que ponemos después. ¿Qué es esto? ¿Qué es por ahí lo más interesante de los experimentos que hicimos? ¿Qué pasa? Si uno pasa, en lugar de el estado final de la celda, pasa todos los valores intermedios y en lugar de promediarlo, directamente los combina para pasar una probabilidad que no sea un número, sino que sea una probabilidad alargada por toda la longitud del input del dibujo, uno puede marcar adentro del dibujo en dónde es que está el atributo, que es lo que quiero mostrar acá en este gráfico que está acá. Fíjense, en esta barrita que está acá, vemos los valores de XY. Este sería el input, ¿no? Creo que con azul está hecho el valor de las X y con verde está hecho el valor de las Y. Entonces el input tiene esta forma, es una secuencia de valores XY. En las liñitas grises, fíjense que hay como unas liñitas grises, si ven de cerca la imagen esta, por ahí está un poquito chiquito, pero si ven las líneas grises son los finales de las líneas. Y como dijimos antes, hay una continuidad de las líneas por una distancia que sea menor de la longitud del total del dibujo. Pero en definitiva, este es el input directamente, el input de la red neuronal. Y agarramos el valor de salida de este es el output de una celda LSTM, de una sola, de la primera, por poner alguna. Fíjense que para cada valor del input va a tener un valor de estado. En este caso el valor es positivo y por acá va bajando y así. Vamos a borrar eso que no quedó muy bien. ¿Se entiende? Es lo que les decía. En lugar de pasar el estado final, el valor del estado final, se manda un valor para cada punto del input. Y después podemos hacer matemáticamente operaciones para que cada uno de los atributos obtener para cada uno de los atributos un valor de probabilidad, que no es probabilidad, pero podemos llamarlo así, de que el atributo esté presente, que es esto que está acá. Lo dibujamos a partir de un umbral y podemos identificar, fíjense, en el dibujo, dónde es que aparece este atributo, que en este caso es pelo rubio. Fíjense que pelo rubio es un atributo difícil de detectar en un dibujo blanco y negro, pero de alguna forma asume que el pelo rubio está, vaya a saber cómo. Fíjense que con esta es un poquito más fácil. Este atributo es si usa lipstick, o sea, si me sale la palabra pintalabios, pero debe haber una palabra más apropiada. Si usa lápiz labial, ahí está mejor. Fíjense, nosotros podemos marcar dentro del dibujo donde está lo que la red neuronal aprendió a detectar, que es el lápiz labial, y lo podemos marcar. Fíjense, está marcado en el dibujo. La red neuronal no solo detecta el atributo, sino que marca en el dibujo dónde es que está. Esto es súper interesante porque ya empieza a generar cosas nuevas que antes no estaban, que es, dado un dibujo, yo puedo ver dentro del dibujo dónde está cada atributo. Fíjense otros ejemplos acá. Este atributo es anteojos y este atributo es pelo enrulado. Entonces, dentro de este dibujo, esto es lo que se le alimenta a la red neuronal. Y acá se ve cómo la red neuronal puede marcar el pelo enrulado adentro del dibujo y los anteojos adentro del dibujo. Esto a mí me pareció súper interesante. Entonces, seguimos por esta línea para investigar. Fíjense acá también, otros dibujos
por ahí no se ve mucho, pero acá identifica el atributo de este flequillo y acá es si está sonriendo, smiling, y también lo marca en el dibujo. Fíjense con esto que dijimos antes, en lugar de devolver una probabilidad, devolvemos una probabilidad por punto del dibujo y podemos, dado cuando supere un umbral ese valor de salida, podemos recuperar la forma de ese atributo, ¿no? Como la red neuronal, en dónde es que está viendo ese mismo atributo. Y esta también, ¿no? Acá ponemos dos atributos más, por ejemplo, si usa sombrero y si usa barba, ¿no? En este caso la barba y en este caso el sombrero, y vemos también cómo la red neuronal entrenada puede anotar dentro del dibujo ese atributo con otro color y queda bastante interesante. Y por ahí algo lo que hicimos después es esto, ¿no? Es decir, bueno, si yo agarro todos los anteojos identificados en los dibujos y los superpongo en un mismo papel, por así decirlo, papel virtual sería en este caso, porque estos no son dibujos, pero se podrían dibujar, ¿qué es lo que aparece? Y aparecen estas cosas que están buenísimas y que en el trabajo las llamamos las facials, que es muchos atributos superpuestos. Acá superpusimos el atributo anteojos y acá superpusimos otro atributo que se llama cejas arqueadas, si tiene cejas arqueadas o no. Y es como que uno puede aislar lo que podemos decir que es la esencia visual del atributo, ¿no? A partir de un montón de fotos construimos una imagen nueva que no existía, que es una imagen de anteojos en general, aprovechando también que muchos dibujos superpuestos pueden darnos la impresión de una tridimensionalidad, pero que más allá de que si realmente es una tridimensionalidad o no, nos dan un aspecto visual muy expresivo, que es súper interesante. Y dibujamos dos más. En el paper que escribimos están, digamos, más atributos, pero en este caso graficamos acá, les mostramos si usa sombrero o si tiene cabello enrulado. Quedan formadas estas facials que son tan interesantes. Hacemos dos dibujos más, en este caso flequillo. Fíjense cómo de muchas fotos uno puede componer esa imagen de flequillo que es tan interesante. Y también si tiene barba candado, que es esta que está acá. En definitiva, lo más interesante para mí de este trabajo es eso, es cómo una red neuronal se puede usar para cosas distintas a lo que tradicionalmente se usarían, ¿no? Y por ahí eso es parte del espíritu del trabajo que quiero mostrarles, tanto a los alumnos de mi materia, como al jurado de fusión, como a los participantes de las jornadas de la ciencia de la computación, ¿no? Es ese cambio de enfoque en el estudio de las redes neuronales, como que no se pueden usar para cosas diferentes. Y en este caso lo interesante es eso, ¿no? Cómo a partir de muchas imágenes, si yo entreno una red neuronal y le digo que muchas imágenes tienen anteojos, cómo se puede conformar una imagen nueva que captura la esencia visual del anteojo, que es esta imagen de acá del medio, que es compuesta por la superposición de dibujos anotados, como les expliqué antes. Fíjense qué interesante, ¿no? Partimos de un conjunto de 200.000 imágenes en JPG y tenemos un dibujo de un anteojo que no se podía obtener de ninguna otra forma más que con la red neuronal. Entonces, para ir cerrando, estamos bien de tiempo, los comentarios finales o preguntas abiertas que quiero plantearles es, bueno, el concepto de línea, ¿no? Que es súper interesante. La línea, algunos podrían decir que es solo una representación mental, que solo existe en la cabeza de la gente. Cuando uno va a un taller de pintura, le dicen, bueno, no tanto la línea, porque la línea no existe. Si uno mira
las cosas visuales, en realidad no se ven las líneas. En el peor de los casos será como una mini, una línea, pero tiene un espesor, digamos. Uno hace zoom o hace microscópicamente la analiza y tiene un espesor. El concepto de línea, como algo abstracto, no existe en el mundo real. Sin embargo, es interesante estudiarlo a través del Deep Learning. Y no hay mucho escrito sobre estudios de Deep Learning, sobre líneas, entendiendo la línea como ese concepto de conjunto de puntos X e Y. Entonces, una idea es recuperemos eso, ¿no? En algún momento, en los orígenes de la humanidad, empezamos a dibujar, y a dibujar el concepto de línea, ¿no? Aparece y a imaginar las líneas también. Y por ahí ahora con el video y con las imágenes en JPG y con el boom de la digitalidad, el concepto de línea quedó un poquito relegado, ¿no? El paper que yo conozco es uno de, o digamos, 10 o 20 papers sobre líneas versus, no sé, cientos o miles de papers que trabajan con imágenes. Entonces, una idea que propongo es recuperemos la línea para estudiar. En segundo lugar, lo que quiero transmitirles es las redes neuronales vale la pena estudiarlas desde un enfoque expresivo, no tanto siguiendo las reglas tradicionales del machine learning, ¿no? Que dicen, bueno, por ejemplo, el overfitting es malo o hay que utilizar determinadas metodologías o determinadas configuraciones porque mejoran el accuracy o el loss o determinados objetivos que son los objetivos tradicionales cuando uno hace machine learning con redes neuronales, ¿no? Por ahí, si uno agarra la intención que abandone un poco lo tradicional y busque más, por ejemplo, una pieza musical que sea linda de escuchar o un dibujo que sea lindo de ver, por ahí sirve para entender mejor los elementos de la red neuronal y entender por ahí algunas cosas que de otra forma no van a aparecer, como en este caso esta forma de visualizar los atributos en dibujos de cara. Y por último, también esto que es interesante, ¿no? Cómo tal vez el estudiar las redes neuronales nos ayuda a entender nuestra propia forma de pensar. Uno puede imaginar, bueno, yo me imagino, por ejemplo, anteojos. Cierro los ojos y digo, imagínate unos anteojos. Ahí en mi cabeza, en algún lugar de mi cabeza, se forma una imagen de un anteojo, que no existe, no es que uno recuerda un solo imagen de anteojos, sino que se compone de muchas proyecciones, de muchas veces que vi anteojos y que alguien me dijo, bueno, eso que está ahí es anteojo. Y en mi cabeza es como que todas esas imágenes se proyectan y se conforma esa imagen en mi cabeza. Y hasta el día de hoy es difícil entender cómo ese mecanismo es. Bueno, con este trabajo, digamos, no es que se entiende ese mecanismo, pero como que da una posible forma de que ese proceso pueda llegar a realizarse. No estoy diciendo que sea así, obviamente, pero por lo menos nos permite preguntarnos, ¿no? Seguir preguntándonos cómo el estudio de las redes neuronales pueden ayudarnos también a entender nuestra propia forma de pensar. Así que bueno, eso quería comentarles, estoy muy contento y los espero con las preguntas o seguramente seguiremos en contacto con las preguntas y respuestas en el caso del seminario y también a los alumnos con las clases de la facultad. Así que les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, por tu charla. Estuvo muy interesante, muy innovadora, un tema que no muchas veces se puede encontrar en una jornada de este estilo. Así que bueno, si quieren vamos avanzando con las preguntas que se fueron diciendo, que pudieron ir recolectando en las redes. Bueno, arranco yo, esta creo que es de Discord, que también ya la estuvieron charlando, pero para que quede, digamos, acá el registro para quienes nos están mirando solamente por YouTube.
Preguntan, ¿cuál es el propósito de estos dibujos? ¿Son simplemente imágenes lindas o hay un hecho artístico? Buena pregunta. La verdad que hay un hecho artístico. Esto vieron que en el principio digo que es parte de un concurso que es mitad artístico y mitad tecnológico, que es el concurso Fusión 2020. Bueno, tuve la suerte de ganar ese concurso y para hacerla corta y también aprovechar y pasarles el chivo, hay una exposición que va a ser presencial, que va a ser en el Centro Cultural San Martín, en donde estos dibujos los vamos a pasar al mundo físico y los vamos a exponer, también explicando un poco cuál es la idea, pero la esencia es hacer cosas expresivas. Idealmente, la intención profunda es enseñar a las máquinas a dibujar, con el propósito de que si una máquina puede hacer arte, entonces se acerca a obtener un poco de humanidad, ¿no? Como el arte, vaya a saber qué es, ¿no? Uno usa esos términos medio sueltos, pero uno puede empezar a pensar que el arte es propio de los seres humanos. Entonces, enseñémosle a las máquinas a hacer arte, las vamos a humanizar un poco. Así que la intención es artística, en definitiva. Uh-huh. Ay, Excelente. perdón, paso el chivo que estaba. Es en noviembre electrónico y es el viernes 19 al domingo 28 de noviembre en el Centro Cultural San Martín va a estar la muestra, así que el que esté por Capital y tenga ganas de acercarse, vamos a estar ahí con los dibujos también, charlando. Perfecto, esto va a quedar grabado, así que acuérdense, nota mental, de que hay información de un evento y después vengan a revisarlo. Después paso el chivo por el Discord también Dale, buenísimo. Para seguir publicitando. Uh-huh. Está excelente. Bueno, ahora pasamos con otra pregunta. Si bien al principio de la charla mostraste que el primer objeto de prueba fue tu mascotita, tu perro, también preguntaron si se aplicaron otros set de imágenes como ser animales. Es decir, si esta inteligencia, esta red neuronal, pudo, no sé, se me ocurre, reconocer rasgos de chimpancés, por ejemplo, o describir ciertos atributos específicos de animales. Claro, sí, este trabajo que hicimos con las redes LSTM es solo para este set de datos de caras. Y lo que tiene de fácil este set de datos es que es un set de datos que está anotado y que está especialmente pensado para hacer deep learning y machine learning por la cantidad y por los atributos. Lo que hay mucho escrito es sobre imágenes, ¿no? Las imágenes raster, creo que se les dice, que son las imágenes en formato RGB, la matriz de dimensión 3, que tiene dimensiones igual a la resolución. Nosotros lo que hacemos de novedoso es pasarlo a dibujo y trabajar con eso. Después, con dibujo se puede hacer muchas cosas. Hay muchos artistas que trabajan el concepto de dibujo y de dibujarlo con el brazo robótico. Hay una librería que es muy buena, de un artista que se llama Lingdon, que la voy a poner en el Discord, en donde uno le pone la foto y te da como el dibujo de esa foto, también con lo que se llama el hatching. Creo que mostré algo al principio, que es como un sombreado. Eso es como, no tiene la parte de deep learning, sería como algo más tradicional a lo que es computer vision. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, sigo con un par de preguntitas más. Yo ahí miro la hora por los dos. Sí, le damos nomás. Bien, otra pregunta que acá me mandan dice, ¿te parece que este proyecto puede ser aplicado a otras áreas? Buena pregunta esa. La verdad que da para pensar. Yo creo que tiene un potencial interesante que es ese, ¿no? No es tanto clasificar una secuencia de datos directamente, ¿no? Como puede ser clasificación de texto, que te dice, este texto habla de deportes o este texto habla de política. En este caso, uno hace predicciones de los dibujos o clasificación de dibujos, pero dice en qué parte del dibujo está lo que uno clasifica. Entonces me parece que eso tiene como una aplicación interesante por ese lado, ¿no? Es un clasificador que te clasifica en última instancia, pero también te dice, bueno, de toda la secuencia de puntos que me estás mandando, el atributo que quiero detectar está acá. Entonces eso puede ser interesante para un texto, por ejemplo, ¿no? Uno dice, bueno, este texto es de deportes, ¿qué parte del texto es donde está el deporte y qué parte habla de general? Creo que eso puede ser interesante para entender el texto desde otra perspectiva. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me hace pensar mucho sobre cómo los humanos abstraemos las imágenes visuales. Siempre me pregunté, ¿no?
la idea de línea recta, que es una idea esencialmente humana, ¿no? Uno imagina una línea recta cuando está estudiando análisis matemático y es algo que no tiene, uno no ve una línea recta en la realidad. No ve las líneas, es como decía en el video, son abstracciones. Cuando uno dibuja, como que profundiza mucho la línea, pero la línea no existe en esencia. Y en alguna medida la guardamos en nuestra cabeza, la línea, porque la podemos imaginar. Entonces, me parece que también hay algo interesante de... Hay una forma de almacenar esa información en forma de línea y usarla en forma de línea, ¿no? Con este trabajo. Entonces, también me parece que puede ayudar un poquito a entender cómo los humanos también representamos las imágenes en nuestra cabeza. Obviamente que es un propósito o una aplicación no directa, ¿no? Es como un primer lugar como para ponerse a pensar al respecto. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas más. Vamos a avanzar con 2 y después lo que venimos diciendo, como para no corrernos del horario, los invitamos a que vayan al Discord y a continuar el debate por ahí. Todo esto también más filosófico de las abstracciones, de qué es una línea, que no, por ahí son debates que se pueden llegar a poner interesantes. Sí. Bueno. Bueno, acá la pregunto, la contestaste así medio por el chat, pero para que quede constancia y que la puedas contestar de manera vivo y directo, voz y video. La pregunta era si se pueden componer las features para generar nuevas combinaciones. Por ejemplo, anteojos y pintalabios. Sí, exactamente. Hay una demo que está subida, que les voy a compartir, que más o menos hace eso. Es súper interesante como para explorar. Sí, se puede. Muy buena pregunta. Perfecto. Acá en el chat también tenemos, ¿la querés leer vos, Aldu? Adelante. Dale, sí, que creo que sigue un poco lo que estábamos hablando al principio, que continúa la pregunta. Dice, si las imágenes son expresivas, ¿qué y quién expresa? Y es difícil. Yo le digo expresivas, por ahí no es la palabra técnica. Me refiero a que las veo muy humanas, las imágenes. O cuando el brazo robot está dibujando, por ejemplo, los anteojos, ¿no? Es como una imagen de anteojos que se compone de 270.000 fotos que el algoritmo vio y tiene anteojos. Es como esa imagen que se forma, yo imagino que es como el cerebro de la inteligencia artificial en donde entendió todo eso, todas esas líneas y las compone todas juntas y las muestra y uno ve los anteojos, ¿no? A eso me refiero con expresividad. Es por ahí una interpretación medio naive, pero a mí me da esa idea, ¿no? Como que hay cierta humanidad en la forma en que la máquina o los algoritmos imaginan un atributo como puede ser anteojos. Hay como guardado en los pesos del modelo ese concepto de anteojos, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando uno entrena la red neuronal, puede bajar los pesos de la red neuronal y ahí en esos pesos uno lleva guardado indirectamente esa imagen de los anteojos. Entonces a eso me refiero con expresividad. El algoritmo también puede expresar esos atributos si uno los proyecta como hicimos nosotros en este trabajo. Perfecto. Y por ahí estuve viendo que, dado una imagen, escupía ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, se me viene en la cabeza el del pelo rubio. Ahora, ¿se puede dar también al revés? Cuestión, das una imagen en blanco o solamente el trazo de las líneas y agregar atributos sobre esas imágenes. Por ejemplo, en el caso de la mujer con el pelo rubio, cambiársela al pelo colorado. Sí, el pelo colorado no es un atributo de los 40 originales que estaban marcados, pero cambiando el atributo, sí, se puede combinar. El paso siguiente, que alguna vez lo vamos a hacer, es el tradicional modelo generativo que se llama el GAN, ¿no? Las famosas Generative Adversarial Networks, que es como el paso siguiente. En ese caso sí se puede jugar con el espacio latente y que genere los atributos que vos quieras. Ese sería como el camino tradicional, que en algún momento lo vamos a hacer. Ok, bueno. Así que sí, también se puede. Bueno, muchas gracias. Un comentario para cerrar, antes que me olvide, que también es otro medio chivo. Okay. En el programa yo dije que iba a hablar de música. No me dio el tiempo para hablar de música, pero en el link del video de YouTube, que los voy a pasar en el Discord, hay como otro video sobre música que también por ahí alguien se acercó para
para escuchar sobre música y como que se va a ir un poco decepcionado, pero el video está, así que también tienen mi contacto como para que lo vean y esta misma sesión de preguntas digamos, lo que necesiten aclararse, lo podemos hacer vía los otros canales también. Así que quería decir eso para los que les interesa. Perfecto. Excelente. Así que derecho al Discord, dejar el link ahí para que la gente pueda ver y para debatir todas estas cuestiones que son muy interesantes. Así que muchísimas gracias, chicos. Esto es un placer, la verdad, que participar y que tengamos el espacio para estos temas que para mí son tan lindos y tan apasionantes comunicarlos. La verdad que es genial. Esperemos vernos el año que viene y les mando un beso grande y la seguimos en los otros canales. Dale, abrazo. Muchas gracias a vos por venir. Chau. Nos vemos.